Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos, queridas alumnas, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a la primera clase de Psicofisiología 2. Pues estoy muy emocionado de tenerlos a todas y a todos aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, vamos a hablar de las emociones. Vamos a hablar de las emociones y vamos a ver también cómo es que el cuerpo responde a las emociones, o será que las emociones responden al cuerpo. Vamos a ver tres mecanismos en específico. Vamos a hablar de la respuesta conductual, vamos a hablar de la respuesta autónoma y de la respuesta hormonal. Vamos a ver nosotros acá que cómo es que se forma realmente este proceso de las emociones. Vamos a hablar puntualmente de ciertos elementos como lo que son las emociones, las sensaciones, los sentimientos, las percepciones y el pensamiento, que son a veces situaciones, como lo dijimos la semana pasada, que se toman a la ligera y se toman como una sola cosa, pero en realidad son elementos totalmente distintos. Vamos a ver las teorías a lo largo de la historia de cómo se dan estos procesos de cuerpo y de emoción. Vamos a ver una descripción bastante larga desde las primeras teorías de Darwin hasta las teorías actuales que se han visto en la cultura moderna. Vamos a hablar, como les decía, de cómo el cuerpo expresa las emociones y la importancia de esa expresión. Vamos a ver una aplicación práctica de todo este conocimiento, que es el polígrafo. Vamos a ver si podemos aprender a derrotarlo. ¿Recuerdan de estas preguntas, verdad? Bueno, sobre eso quería hacer un pequeño paréntesis. Recuerden que cuando yo les pregunte en los foros o cuando estemos en las clases presenciales qué piensan ustedes, lo que yo quiero saber es su opinión, el conocimiento que ustedes tienen, y eso me sirve a mí para hacer un sondeo de cómo estamos y a dónde estamos. Entonces, no quiero que me pongan conceptos que ustedes han buscado en algún libro. Se puede citar bibliografía, por supuesto que sí, pero de ahí a hacer un corte y pegue es innecesario, chicos. Solo quiero saber qué es lo que ustedes saben, cómo estamos parados. Ya en el examen vamos a medir ya cómo estamos. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar un poco de historia para empezar. Pues como todo buen proceso mental, pues todo empieza en Grecia, ¿verdad? Desde los tiempos de la antigua Grecia o la Grecia clásica, pues se habla o se mantiene la idea de que la emoción es inferior a lo que es el pensamiento racional, y que las emociones estaban ligadas más que todo a situaciones de ser primitivo, o incluso estaban ligados a los animales, para que vean ustedes que desde tiempos antiguos se viene con ese pensamiento. Incluso se hablaba de que la razón era el señor de nuestros actos y que la emoción nos volvía esclavos de nuestros actos. Entonces, desde antiguamente, desde situaciones, desde épocas antiguas, se pensaba que había una relación o una diferenciación entre la razón y la emoción, y que esta diferenciación era de tipo antagónica, es decir, uno era lo contrario al otro. Incluso en aquellos tiempos ya Aristóteles hablaba de que la razón existía, y existía también lo irracional, o sea, lo opuesto a la razón. Y generalmente esto pues está relacionado a creencias y a expectativas, a falsas expectativas. Viajemos rápidamente hacia la Edad Media, donde las emociones son vinculadas a procesos pasionales, a la pasión, se relaciona emoción con pasión. En la época de España, pues Vives atribuye a las emociones la posibilidad de motivar e influir sobre las percepciones y el comportamiento. Ojo, nótese acá que en este se pensaba que las emociones eran las que influían en la percepción. Vamos a ver más adelante cómo ha cambiado esto. Y existían varios filósofos, entre ellos algunos médicos, que mostraban interés por las emociones. Incluso señalaban que las emociones pueden influir sobre la salud. Interesante, que ya desde épocas muy antiguas se empezaba a ver esta correlación, ¿no?, entre salud y el estado emocional.
Ya Descartes incluso empieza a introducir la forma de pensar dual, el dualismo mente-cuerpo, eso de mente sana, cuerpo sano, que el cuerpo es una cosa y que la mente es otra. Ya viene y se viene introduciendo desde la época de Descartes. Y él incluso menciona acá un tercer jugador, que es el alma. Menciona que la conducta humana es producto del alma racional. Interesante que el concepto del alma se le asocie con lo racional. Ven acá como el proceso de las emociones se va como ligando al cuerpo, como ligando a esa parte salvaje que nosotros tenemos y que es nuestra parte racional, nuestra parte humana está relacionada a lo divino. Si usted, por eso no me llama la atención demasiado que la mayoría de ustedes estaban orientados hacia querer ser más racionales, puesto que es una idea, como ustedes ven, muy arraigada a tiempos antiguos. Se hablaba también de que las emociones son pensamientos erróneos que nos hacen entender erróneamente el mundo, produciendo un displacer. Esto ya son, digamos, concepciones un poco más, muy antagonistas en cuanto a qué es la emoción y la racionalidad. Vemos de que incluso se habla de una concepción hedonista, de que el ser humano está motivado por la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Entonces vemos cómo se produce una tendencia a lo largo de los años a calificar las emociones como algo malas porque están relacionadas con nuestra parte animal, con nuestra parte irracional, mientras que nuestra alma se supone está ligada a nuestra parte divina, a nuestra parte racional. De ahí este pequeño juego de palabras, ¿no? Si ustedes se fijan, son conceptos que son antagónicos, es decir, la parte negativa del otro. Contra la cognición, el afecto. Contra la mente, el cuerpo. Contra el pensamiento, el sentimiento. Contra la razón, la emoción. Y lo antagónico a la racionalidad es la irracionalidad. Entonces, si ustedes ven, aunque sean solamente palabras, pero las palabras tienen un concepto, un significado, y ese significado se lo damos nosotros. Recuerden que las palabras es simplemente una forma en la que nosotros podemos darle a conocer a los demás lo que pensamos. Es como una expresión física de nuestros pensamientos. Entonces, los conceptos son muy importantes. Y hablando de conceptos importantes, vamos a tratar de dejar en claro los siguientes conceptos. Como les decía, todos estos son elementos de una misma cadena de eventos que se pueden dar al mismo tiempo o en forma separada, pero que no son lo mismo. Hasta todavía el día de ayer, yo les entendería, yo les aguanto que ustedes en la calle hablen de emociones, sentimientos como lo mismo, que pensamientos, sentimientos, sensaciones como lo mismo. Pero chicos y chicas, a partir de ahora ya no tienen excusa para utilizar estas palabras en forma libre o en forma irresponsable, porque van a ver ustedes que tienen un significado muy importante que hay que conocerlo para identificar cómo se forma todo este proceso. Y vamos a empezar por la primera. Si ustedes recuerdan sus clases de neurología básica, hablamos sobre las sensaciones. Ya lo habíamos dejado claro cuando hablamos acerca de los sentidos, pero aquí se las refresco. Hablamos de que la sensación es una impresión producida por algo que es captado por los sentidos. Es decir, es la información que que recogen los sentidos. O sea, una reacción fisiológica que deja huella a nivel corporal. Es una reacción, ¿se recuerdan cuando hablamos cómo funciona el sentido del gusto, del olfato, del tacto, la vista? Todas las reacciones químicas y fisiológicas que se dan, como los conos y bastones funcionan en el sentido de la vista, como todo ese mecanismo de huesos y músculos en el oído para formar el sentido del oído, de la audición y del equilibrio. ¿Recuerdan todo eso? Bueno, pues
Y la sensación es eso, es la impresión que queda en nuestro cuerpo de elementos que son captados por los sentidos, la luz, los sabores, las sensaciones táctiles. Entonces eso es una sensación, es la impresión que queda en nuestro cuerpo de los elementos que son captados por los sentidos. O sea, cuando vemos directo al sol y nos ciega, eso es una sensación. El que le suben al aire acondicionado nos da una sensación de frío. Que probamos sal directa y sentimos salado, en un disgusto, sentimos esa sensación de salado en la lengua. Eso son las sensaciones. Hasta ahí vamos bien, se podría decir. Entonces, cuando hablamos de sensaciones, estamos hablando de introducir en nuestro lenguaje texturas, roces, sabores, esencias, y con eso se crea una atmósfera mucho más rica que contiene e incentiva la empatía con quien nos queremos comunicar. O sea, cuando en nuestra forma de hablar agregamos todas estas sensaciones, damos a entender a la persona con la que nos estamos comunicando mucha más claridad acerca de lo que le queremos comunicar. Es más fácil que nos entiendan, pues. Ahora vamos a hablar de lo que es una emoción. El objetivo de la clase. Recuerden bien este concepto. Una emoción o las emociones son el resultado de la evaluación de una situación por parte del organismo. Tanto las emociones como las reacciones corporales asociadas a ellas sirven de base para los mecanismos básicos de la regulación de la vida, es decir, se encuentran fundamentalmente al servicio de la supervivencia. Las emociones entonces son intensas y de corta duración y preceden, es decir, que aparecen antes de los sentimientos, y las emociones dependen de las sensaciones y de las percepciones. Entonces, las sensaciones es la impresión que deja en nuestro cuerpo los elementos que recogen nuestros sentidos, y eso crea una percepción de lo que está en nuestro entorno. Esa percepción junto con la sensación generan las emociones con su respectiva y conjunta respuesta del organismo. Y las emociones no es nada más que la forma en la que nuestro organismo interpreta las sensaciones que entran por nuestros sentidos. Y esto es clarísimo, porque cuando hablamos de emociones, lo que estamos haciendo es referirnos a la respuesta que aparece después de la percepción de un desequilibrio originado en una sensación, es decir, a lo que aparece después de la sensación. La aparición de la emoción no interviene en la aparición de la emoción no interviene la parte racional. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis, más o menos violentas, más o menos pasajeras. Si vemos de repente una víbora en nuestro camino, pues automáticamente sentimos miedo. Esta es una forma un poco, digamos, sencilla de explicarlo. Entonces podemos decir que la emoción es una respuesta que nosotros damos a la interpretación de las sensaciones que recogen nuestros sentidos, y que sirve de base para la respuesta de nuestro organismo. ¿Ok? No sé si ha quedado claro. Lo voy a tratar de explicar una última vez. Bueno, no una última vez, pero voy a tratar de explicarlo nuevamente. Las emociones entonces es la evaluación de una situación por parte del organismo. Es decir, que las emociones son el resultado de nuestra evaluación de las sensaciones que entran en nuestros sentidos. Los sentidos recogen, son estimulados por ciertas energías, como hablamos, puede ser la luz, el cambio de temperatura, la presión. Todas esas son energías que excitan a nuestros sentidos, a nuestros conos y bastones, que hacen mover nuestras células que sienten presión, que sienten calor.
Entonces eso genera una impresión, esa es la percepción. Entonces esas sensaciones y esas percepciones son, digamos, digeridas por nuestro organismo y genera la emoción en respuesta. Es la forma en la que, digamos, se genera, la forma en la que se responde a este tipo de situaciones. Se da el estímulo en nuestros sentidos por parte de estas energías como el frío, el calor, la luz, se generan y eso es una sensación, y esto el cuerpo lo procesa y se genera una percepción. La identificación de estas percepciones y el estímulo generado por las sensaciones se procesa en el organismo y eso es lo que se siente y se produce como una emoción. ¿Okay? Ese procesamiento, eso es la emoción. Para decirlo en palabras de otra persona, el investigador y psicólogo Antonio Rosa Damasio establece lo siguiente: las emociones, para que quede más claro, son un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que tienen un patrón distintivo. Estas respuestas son producidas por el cerebro cuando detecta un estímulo emocionalmente competente, es decir, cuando el objeto o acontecimiento real o rememorado, es decir, recordado mentalmente, desencadena una emoción y aparecen las respuestas automáticas correspondientes. O sea, Damasio lo que nos está diciendo acá es de que a lo que nosotros llamamos emociones no es nada más que el conjunto de reacciones químicas y neuronales que, aunque como ya vimos en las clases de neurología, las respuestas neuronales también son respuestas químicas. Entonces, recopilando, emociones es un conjunto de respuestas químicas que se dan en nuestro cerebro y son respuestas que produce nuestro cerebro cuando el cerebro detecta un estímulo que viene obviamente de los sentidos, un estímulo, mencioné, emocionalmente competente, es decir, que sea capaz de desencadenar una emoción. Damasio menciona que estos estímulos tienen que ser de tipo, digamos, distintivo, es decir, como teniendo un patrón único. Pero vamos a ver más adelante que la respuesta del organismo, la respuesta orgánica, no es necesariamente única en cada emoción. Vamos a ver que son patrones muy similares. Pero bueno, realmente me gusta este concepto porque es bastante completo. Podríamos decir entonces, resumiendo las ideas de Damasio, que él considera que las emociones no es nada más que una respuesta química producida por nuestro cerebro cuando detecta un estímulo. Este estímulo puede ser y esto es parte importantísima del concepto, porque este estímulo puede ser un estímulo real o puede ser el recuerdo de dicho estímulo. Y eso lo que va a desencadenar es una respuesta, y esa respuesta es una emoción. Eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante, porque esto es la base de cómo se genera el estrés postraumático y obviamente cómo se trata. Siguiendo con los conceptos, vamos a hablar de los pensamientos. El pensamiento o la cognición es un fenómeno psicológico racional y complejo que expresa la capacidad mental que todos los seres humanos tenemos para ordenar, para dar sentido e interpretar la información disponible en nuestra mente de la realidad percibida. Recordemos que al final de cuentas lo que hacemos es traducir todas las reacciones químicas producidas por nuestros sentidos. A partir de ello, crear nuestros propios conceptos de qué es lo que nos rodea, de lo que sería nuestra realidad. Recordemos que tu realidad no es necesariamente mi realidad, porque las cosas que te estimulan a ti no me estimulan a mí, en el aspecto químico, por supuesto. O sea, todo lo que nos rodea genera una excitación a nivel de nuestros sentidos. Pero puede ser que si crecemos en ambientes distintos, pues obviamente estas estimulaciones son distintas. Entonces la capacidad del cerebro de procesar, ordenar y dar sentido a todo lo anterior, eso es lo que llamamos pensamiento. Ahora bien,
como último elemento de la parte conceptual, vamos a hablar, por fin, qué son los sentimientos. En palabras sencillas, digámoslo así, podemos decir de que los sentimientos es una evaluación consciente que nosotros hacemos de la percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. Esto nos lleva a deducir de que los pensamientos que se relacionan con la emoción llegan después de que ésta haya comenzado, es decir, que los sentimientos como la tristeza viene después de que se haya podido observar en el cuerpo que ya presenta un repertorio de acciones corporales correspondiente a la emoción de tristeza. El sentimiento entonces es un estado de ánimo producido por ciertas causas, alegres, felices, dolorosas o tristes, que lo impresionan a nuestro organismo. Entonces, dicho esto, el sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. Entonces, el sentimiento es la representación y la elaboración cognitiva de determinadas experiencias, como son las emociones, las percepciones, el estado de nuestro cuerpo, el estado en un proceso reactivo. Dicho tal vez en palabras más vulgares, los sentimientos los creamos nosotros, chicos y chicas, en base a nuestras emociones, y entiéndase por emociones la respuesta corporal del organismo a dichos estímulos. Entonces, nosotros podemos sentir tristeza, podemos estar frente a un estímulo que genere ira, pero somos nosotros los que decidimos pasar enojados todo el día. Tenemos sentimientos de cólera, de envidia, producto de la ira. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en mente, porque esto es como que lo que les decía, ¿no? La parte trascendental de la clase, saber y comprender que las emociones son una respuesta química, pero los sentimientos es algo que nosotros decidimos o que nosotros evaluamos en forma consciente o inconsciente en base a nuestras emociones, en base a esa respuesta química. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso quiere decir que los sentimientos, que si tal vez las emociones no las podamos controlar, porque son una respuesta química, una respuesta neuronal, pero nuestros sentimientos sí los podemos modular. Y ahí tal vez me gustaría que tan solo que se quedaran con eso, créanme que ya estaríamos avanzando bastante. Entonces, en base a eso, podemos hablar de emociones primarias: ira, disgusto, tristeza, miedo, alegría. Vamos a ver qué son más en realidad, son como un ejemplo. Y emociones secundarias como la vergüenza, la culpa y el orgullo, que son como el producto de más emociones envueltas, pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Me gustaría que se quedaran con esta diapositiva en la mente, porque realmente creo que esto engloba todo lo que hemos hablado en estos últimos 20 minutos. ¿Qué es un sentimiento entonces? Bueno, el sentimiento es el producto de cómo nosotros procesamos nuestras emociones. Entonces el sentimiento es igual a la emoción más el pensamiento. Recordemos que el pensamiento está en nuestra parte cognitiva y la emoción es una respuesta química de nuestro cuerpo a los estímulos que nos rodean. Entonces, de cómo nosotros pensamos, que nos sentimos, eso es lo que se podría decir que es un sentimiento. Se los voy a poner más clara con este ejemplo. Digamos que un ser querido nos hace un regalo. La emoción nace de manera espontánea debido a un estímulo, ¿verdad? ¿Cuál es el estímulo? El regalo. A continuación, surge una valoración primaria que generalmente es automática de este estímulo. Puede ser una reacción de indiferencia, una reacción de daño
o una reacción beneficiosa, que en este caso será beneficiosa porque es un regalo que nos gusta de alguien que nos gusta. Es decir, en el momento que notamos que nuestro organismo sufre una alteración, la famosa sensación de mariposas en el estómago, por ejemplo, y somos conscientes de eso, etiquetamos lo que estamos sintiendo, y esa etiqueta tiene un sello específico. En este caso tendríamos un sentimiento de sorpresa, un sentimiento de placer, sentiríamos alegría, satisfacción. Me explico. Entonces, al final, los sentimientos es cómo nosotros procesamos o creemos e interpretamos la respuesta de nuestro cuerpo a los estímulos. Nos dan desde este caso, pues como les repito, el regalo es el estímulo. El organismo responde de cierta forma generando, y esa respuesta es lo que llamamos emoción, y cómo nuestra cognición, nuestra mente interpreta esa respuesta del organismo, esa emoción, eso le llamamos sentimiento. Entonces, de aquí en adelante ya no vamos a hablar de emociones. De aquí en adelante vamos a hablar de respuestas emocionales, como sinónimos o como a lo mismo. Entonces diremos que una respuesta emocional consta de 3 tipos de componentes: el componente conductual, el componente autónomo y el componente hormonal. Este día nos centraremos en el componente autónomo. Entonces, las emociones o las respuestas emocionales, porque es lo que realmente son, a lo que llamamos emociones, una respuesta, consta de 3 tipos de componentes: conductual, autónomo y hormonal. Nos centraremos en la parte autónoma. Bueno, vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno de estos de los componentes. El componente conductual, básicamente conductual viene de conducta, consiste en movimientos musculares apropiados a la situación que provoca esta respuesta emocional. Por ejemplo, en el caso de un perro que defiende su territorio contra un intruso, adopta primero una conducta, es decir, este es el componente conductual, la conducta agresiva. ¿Qué es lo que hace? Gruñe, muestra los dientes, incluso si el intruso no se va, pues el perro va a correr tras de él y probablemente lo ataque. Entonces esa forma de reaccionar, esa conducta, eso es lo que hacemos, la forma en la que exteriorizamos. Entonces, la respuesta autónoma en sí son todas aquellas situaciones que facilitan la conducta de esta situación y proporciona una movilización rápida de energía para lograr un movimiento vigoroso. Siguiendo con el ejemplo del perro en posición de defensa de su territorio, la actividad de la rama simpática, cuando hablo de la rama simpática no me refiero a la rama de un árbol bonita, sino que me refiero a la rama simpática del sistema nervioso. ¿Se recuerdan cuando hablamos del simpático, del parasimpático, del sistema nervioso central, y así? Bueno, pues a eso me refiero. La actividad de la rama simpática aumenta en tanto que se reduce la rama parasimpática. ¿Recuerdan la reacción de huida o pelea? Fight o flight. Bueno, pues es la simpática la que se encarga de la pelea. Como consecuencia, va a haber un aumento de la tasa cardíaca del perro, en el ejemplo del perro que defiende su territorio, y este incremento va a producir los cambios en el tamaño de los vasos sanguíneos, se van a dilatar, se van a hacer más grandes, provocando que la sangre de la circulación del animal se desvíe desde los órganos digestivos hacia los músculos, para que estos puedan ponerse en posición de ataque. Es decir,
la respuesta autónoma está íntimamente relacionado con nuestro sistema simpático, con el simpático y el parasimpático. Básicamente, dependiendo de la situación, el cuerpo va a responder de esa forma para generar todos los elementos, llámese la energía necesaria en el organismo para generar y facilitar la respuesta, perdón, la respuesta conductual, que es la forma en la que vamos a ver cómo se expresa la respuesta emocional. Y la respuesta hormonal lo que va a hacer es reforzar la respuesta autónoma. Hay un grupo de hormonas segregadas por la médula adrenal, que si ustedes se recuerdan, lo vimos en la clase de neurología, las glándulas adrenales son las famosas glándulas suprarrenales, que son las que están sobre los riñones, y segregan estas hormonas, la epinefrina y la norepinefrina, o la conocidas también como adrenalina o noradrenalina, cuya presencia va a incrementar aún más el flujo sanguíneo, todavía más que la respuesta simpática, hacia los músculos, y hacen que los nutrientes almacenados en los músculos se conviertan en glucosa, es decir, en energía. Además, la corteza adrenal, recordemos que la hormona se divide en corteza y se divide en núcleo, segrega hormonas de tipo esteroides que también ayudan a que los músculos dispongan de más azúcar. Es decir, si bien es cierto, la respuesta autónoma, es decir, la respuesta simpática, se encarga de generar la energía para que podamos expresar de forma conductual la respuesta emocional, también la respuesta hormonal se encarga de potenciar y de ayudar a la respuesta autónoma. Y por respuesta conductual nos referimos a la forma en que expresamos la emoción. En el caso de ira, pues ponernos en posición de defensa o de ataque. En caso de tristeza, acurrucarnos en una esquina y ponernos a llorar, por decirlo de una forma. Entonces, la forma en la que expresamos la emoción es la respuesta emocional conductual. Y este es producto, se podría decir, de la interacción de la respuesta emocional autónoma, que está vinculada al sistema simpático y parasimpático, y a la respuesta hormonal, que potencia a la respuesta conductual. Dicho todo esto de forma sencilla, son todas las hormonas de nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso las que generan dan el ambiente propicio para que nosotros podamos responder adecuadamente, en forma instintiva se podría decir. Lo que nosotros llamamos emociones, en los animales a veces se puede ver como algunas similares a lo que es el instinto, o una respuesta instintiva, por decirlo de alguna forma. Bueno, regresando un poco a la cuestión de la historia, vamos a ver que uno de los primeros investigadores en tratar de dar respuesta que se dan estas emociones o cómo se generan fue nuestro queridísimo y nunca bien ponderado Carlitos o Charles Darwin, quien escribió La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Este es el título de uno de sus primeros libros, en donde plantea que las emociones son formas expresivas evolucionadas que cumplieron o que cumplen una función adaptativa y de supervivencia. Es decir, que las emociones actuales que se ven en los humanos y en los animales son el producto de la evolución de una serie de respuestas que le han servido, porque si estas respuestas no funcionan, pues cesan, ya no se producen. Y las que sí funcionan, las que se le ayudan a la adaptación y a la sobrevivencia, son las que persisten en el tiempo y tienden a evolucionar. En ese contexto también menciona que hay continuidad expresiva emocional entre las especies, es decir, que tienden a dar la impresión de que fueran hereditarias, pues, y esto tiene una base en un programa evolutivo genético, reforzando lo anterior, que pueden ser heredadas. Lo que les decía, cuando se repite y se repite algo que funciona, después lo terminamos haciendo y si no nos recordamos ni por qué lo estamos haciendo, por tratar de explicarlo de una forma sencilla.
Ahora bien, no, si bien es cierto, Darwin fue uno de los primeros en tratar de buscar una explicación de nuestras emociones, no fue el único. Vamos a ir viendo varias teorías acerca de cómo se genera una emoción. Y entre las distintas teorías que vamos a evaluar y está la teoría de James Lang. Vamos a hacer un repaso de las teorías, y recuerden que son eso, teorías, desde las primeras teorías que trataban de explicar cómo se da este proceso de las emociones, hasta la última teoría, que es la teoría actual, que es la que digamos es la que estamos usando actualmente para explicar. Y dejo bien claro que son teorías y elementos, porque si bien es cierto no se ha logrado comprobar a ciencia cierta todo esto. Claro que vamos a ir viendo elementos que tienen bastante coherencia y vamos a ver elementos que no lo tienen tanto. Entonces, la teoría de James Lang surge a partir de dos investigadores que en tiempos distintos llegaron a la misma conclusión. Y esta era la afirmación de que estímulos emocionales diferentes producen diferentes patrones de actividad en el sistema neurovegetativo, llámese el sistema simpático y parasimpático, y que estos patrones distintos van a producir entonces experiencias emocionales distintas. Entonces lo que vemos acá en esta teoría es una cadena de eventos, de que son los estímulos quienes producen la respuesta emocional autónoma, y que esta respuesta es la que produce al final la experiencia emocional, es decir, lo que nosotros percibimos. En un ejemplo, nosotros vemos un toro. Entonces el estímulo acá es ver al toro, un toro bravío que nos quiere cornear. Entonces esa sensación, ese estímulo, el ver al toro, va a generar en nuestro sistema neurovegetativo un patrón de respuesta que nuestro cerebro lo va a procesar y lo va a traducir a se me acelera la frecuencia cardíaca, hay sudoración, hay vasodilatación, hay aumento de la adrenalina. Eso se llama miedo, dice el cerebro, y pum, nos tira la percepción de miedo. Entonces así es como James Lang teoriza que se da la formación de las emociones. El estímulo produce la respuesta neurovegetativa. Esta respuesta neurovegetativa es procesada y entendida por el cerebro, y como es un patrón distinto, la traduce en la emoción determinada. Entonces, es así, en resumidas cuentas, la teoría de James Lang. Ahora bien, ¿qué tiene a su favor esta teoría? Bueno, hablamos de que las experiencias de una emoción tienen una causa fisiológica, que es lo que se fundamenta, es decir, de que es la respuesta neurovegetativa la que produce la emoción, y que se produce después de que la corteza cerebral recibe señales de las alteraciones en nuestro estado fisiológico, es decir, de nuestra percepción, de las sensaciones. Y esa respuesta se genera independientemente de que el objeto de la emoción, o el estímulo mejor dicho, pueda ser externo o un estímulo interno. ¿Y qué sería el ejemplo de un estímulo interno? Bueno, pues un pensamiento, por ejemplo, un recuerdo. Entonces, ese es el proceso que constituye una parte importante de lo que ocurre cuando nosotros recordamos acontecimientos traumáticos. Es decir, volviendo a esta diapositiva, que la sensación o el estímulo que va a producir la respuesta de nuestro sistema neurovegetativo no tiene que ser necesariamente un estímulo externo, en este caso un toro que nos va a perseguir y nos va a cornear.
ese estímulo puede ser producto de un estímulo interno. Es decir, cada vez que nosotros recordemos que había un toro que nos quería cornear y que nos persiguió por 3 cuadras, ese recuerdo es también capaz de generar la misma respuesta neurovegetativa que genera el evento en sí. De ahí de ahí que la explicación de los eventos postraumáticos, es decir, las personas que han sido víctimas de abuso sexual, que han sido víctimas de elementos de violencia, soldados que han sobrevivido a la guerra, por ejemplo, no tienen necesariamente que ser violados otra vez, sino que tan solo el hecho de recordarlo, el recuerdo de ese evento es tan fuerte, está tan impreso en la mente de la persona, que es capaz de despertar y de generar las mismas sensaciones en nuestro cuerpo, como que si lo estuviéramos viviendo por primera vez. Tan solo imagínense eso, una mujer que ha sido violada, tan solo con recordarlo, todo lo que vivió, los golpes, las amenazas, el forcejeo, tan solo con recordar eso, genera en su cuerpo la misma dilatación pupilar, la misma sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca que se generó en ese mismo momento, como si se estuviera ahí. Entonces eso es como un recuerdo vívido que puede generar incluso la misma respuesta que si se estuviera viviendo. Imagínense eso, que tan solo el recuerdo sea tan fuerte como el evento. Así que si ustedes teniendo eso en mente, entenderán ahora por qué no tiene ningún sentido decirle a una persona que está en un estrés postraumático o que está en un momento traumático, no tiene ningún sentido decirlo, ay vos, y eso ya pasó, no te acordés de eso. O sea, no es tan sencillo, pues. Entonces, ven acá la importancia de su proceso formativo y la importancia de su trabajo, porque son ustedes los que se decidan por trabajar en la rama clínica de esta tan bonita carrera que es la psicología, ayudar a estas personas. Ahora bien, dejemos por un lado, por un momento, la teoría que acabamos de ver. Ahora vamos a ver otra teoría que apareció años después, que es la teoría de Cannon-Barr. Estos señores también en tiempos distintos llegaron a la misma conclusión, que es que la información sensorial del estímulo emocional llega al tálamo. Y una vez llegada esta información al tálamo, se bifurca en 2 vías, en una vía cortical, es decir, hacia la corteza cerebral, que va a producir el sentimiento, y otra vía que va hacia el hipotálamo, que es la que va a posibilitar la reacción fisiológica. Entonces vemos acá cómo ellos explican, estos 2 investigadores, de que no es una cadenita de que una cosa genera la otra, de que el estímulo genera la respuesta neurovegetativa y luego se genera la emoción, sino que el estímulo llega a un punto donde se bifurca, que este punto es el tálamo, y una vez este estímulo llega al tálamo, se bifurca hacia la corteza cerebral, que es la que procesa la información y genera la emoción, y la otra vía hacia donde se bifurca la información es al hipotálamo, que es el que genera la reacción fisiológica. Recordemos que el hipotálamo es el encargado ¿de qué es el encargado del hipotálamo? Les voy a dar un ratito para que traten de recordar de qué se encarga el hipotálamo. Pónganle pausa al video y recuerden. Sí, el hipotálamo se encarga de situaciones como controlar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal. Son elementos que se ven alterados y son elementos de la respuesta fisiológica a la emoción. Entonces, si ustedes lo ven, pues tiene también un poco de sentido esta teoría.
Entonces, expresándolo de una forma gráfica, tenemos el estímulo, siempre el mismo torito que nos quiere cornear. Entonces, esa información, esas sensaciones de ver al toro llegan a nuestro tálamo, y una vez estando ahí, la información agarra para dos lados: para la corteza cerebral, que procesa la información que le ha llegado directamente y genera la emoción, el miedo que nos produce ver el toro que nos va a cornear. Y la otra vía, el otro camino que agarra la información luego de pasar por el tálamo, ese es el hipotálamo. Entonces el hipotálamo recibe esta información y genera la respuesta fisiológica: el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la contracción, el aumento de la glucosa para tener energía para salir corriendo. Entonces vemos acá que no es una cadena de eventos, sino que hay una bifurcación acá. Ahora bien, tanto la teoría de James Lange como la teoría de Cannon-Barr coinciden en un aspecto interesante, que es el control de las emociones, puesto que en ambas teorías habla de un control cognitivo, y que mediante este control cognitivo podemos ser capaces de llegar a de encontrarnos en un periodo de relajación. Básicamente, a lo que quiero llegar es que ambos grupos de investigadores están de acuerdo en sus teorías de que somos capaces de controlar nuestras respuestas emocionales en forma consciente. Es decir, si nosotros percibimos somos lo suficiente, tenemos suficiente entrenamiento, la interiorización para ser capaces de ser conscientes de nuestras emociones y procesar nuestros sentimientos mediante una inducción cognitiva, somos capaces de modularlo e incluso alterar nuestra respuesta neurovegetativa con el objetivo de relajarnos. Y esta palabrería se resume en un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes están nerviosos? Cuando ustedes van a exponer, los están asaltando, acaban de pasar por una cosa bien fea, están nerviosos. Les aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, y sudoración, piel pálida y fría. Viene un amigo de usted: tranquilo, tranquilízate, pensá en otra cosa, respira profundo. Entonces usted viene, cambia su mente, cambia su proceso cognitivo, lo empieza a enfocarse en otras cosas, empieza a aumentar su frecuencia, a disminuir su frecuencia respiratoria, pero aumenta la profundidad, es decir, respira más profundamente, en vez de estar jadeando, en vez de estar empieza usted a exhalar, a inhalar. Poco a poco, si usted se toma la frecuencia cardíaca, en ese momento usted va a notar que su frecuencia cardíaca empieza a disminuir. Entonces, eso es a lo que los investigadores llamaban el control cognitivo de las emociones. Así de sencillo, en un ejemplo tan sencillo y común, pues vemos cómo esto es posible. Es decir, sí funciona, sí somos capaces de controlarnos a nosotros mismos mediante nuestra cognición. ¿Ok? Eso es como el resumen de todo esto. Y esta diapositiva pues nos pone cara a cara estas teorías que hemos investigado: la teoría de James Lange y la teoría de Cannon-Barr. Luego, en otro momento de la historia, aparece otro investigador que descubre el funcionamiento en común de ciertas estructuras en nuestro cerebro que están íntimamente relacionadas con el proceso de la respuesta emocional. Y todas estas estructuras llegaron a descubrirse que funcionaban juntas en un proceso, digamos, al límite entre lo racional y lo emocional. Y estas estructuras cerebrales, por estar en ese límite y formar un sistema, pues se llamó sistema límbico.
como ustedes recordarán, formados entre otros por el hipocampo, el giro cingulado, el hipotálamo, el núcleo talámico anterior y todas sus interconexiones. Eso también fue muy importante, puesto que todavía, como ustedes recordarán, se habla de que el sistema límbico es el encargado de las emociones. Pero no solo el sistema límbico per se es el que se encarga de generar las emociones, también la corteza prefrontal, la corteza cerebral formada por los lóbulos, también tiene su cucharada muy grande en todo esto. Y esto se vio patente cuando se descubrió el síndrome de Kluver-Bucy. Este síndrome se observaba en monos a los cuales se les había extirpado los lóbulos temporales. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son los lóbulos temporales? Sí, ok, pues eso se los extirpaban a estos monos y se observó que presentaban una ingestión indiscriminada, es decir, saltaban de todo. Un aumento de la actividad sexual, a menudo dirigida a objetos inadecuados, lo que generalmente le daban a lo que se movía. Le daban a todo lo que se movía y hasta lo que no se movía. Como podemos ver en esta fotografía, que no son monos, sino que son gatos, que el gato le da al perro, el gato le da a la gallina, el gato le da al mono, el gato le da al gato y le da a otro gato que le está dando otro gato. Entonces, hay aumento de la actividad sexual y una tendencia a explorar objetos conocidos repetidamente con la boca y una ausencia total de miedo. Como podemos ver acá, vemos que al haberse extirpado lóbulos temporales, hay una alteración en la producción de las emociones. Por lo tanto, no podemos decir de que las emociones son producto únicamente de interacción del sistema límbico, porque al retirar el elemento cortical, el elemento cognitivo, se pierde, por decirlo de una forma elegante, el proceso de la formación emocional. Entonces ese fue, digamos, lo importante de este hallazgo, que no solamente es un aspecto límbico, pero vemos acá la importancia de lo que les decía desde un principio. El elemento racional ejemplificado en los lóbulos temporales está íntimamente ligado con el proceso emocional, es decir, no podemos desligar uno del otro. Ahora bien, volviendo a las teorías, había también un investigador llamado Maglin que él decía que nuestro cerebro es el producto de la evolución, de años y años de perfeccionamiento, de tamaño y de aumento del tamaño de nuestro cerebro, y con el tiempo, digamos, se podría perseguir e identificar distintos tipos de cerebro y cómo estos han ido evolucionando, dividiendo el cerebro en tres elementos evolutivos, como sería el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y la neocorteza. Sí, cerebro reptiliano, por favor no piensen en una teoría de conspiración, no estamos hablando de eso. Entonces, si ustedes ven los elementos que están dentro del cerebro reptiliano, sería el más primitivo, que comprende generalmente el tronco, el encéfalo y regula la supervivencia del organismo. Luego le seguiría el cerebro mamífero, que compone básicamente el sistema límbico. Recordemos que este es el que se le atañe el control de las emociones. Y el siguiente en la escala sería el que controla los estados emocionales del organismo, como lo es la neocorteza. Como podemos ver en el ejemplo del síndrome de Kluver-Bucy, la corteza cerebral forma el importante elemento en el control y regulación de las emociones. Ahora bien, si juntamos todo lo anterior, vamos a poder ver cómo esto ha ido evolucionando. Desde el simple sentido común, que es lo que la mayoría piensa, de que percibimos el elemento, el estímulo, que en este caso diremos que es un oso, vemos un oso, primero sentimos miedo, y luego la respuesta fisiológica, el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, etc.
Esto es lo que nos dicta el sentido común. El punto de vista o la teoría de James Lang nos dice que no, le da vuelta a la situación. Dice que primero se da el estímulo y este estímulo es el que genera respuesta fisiológica y esta respuesta fisiológica desencadena en la emoción, que es sentir miedo, en el caso del percibir un oso. Y el punto de vista de Cannon Barr nos dice que la percepción no sigue una cadena, sino que sigue una bifurcación que genera al mismo tiempo la respuesta fisiológica y al mismo tiempo la respuesta emocional, la percepción de la emoción, mejor dicho. Y todo esto nos lleva hacia la teoría moderna, que es el punto de vista psicobiológico actual, en la cual podemos ver de que el estímulo está íntimamente relacionado, la percepción del estímulo está íntimamente relacionado con la respuesta fisiológica y con la generación de la percepción de la emoción, y que a su vez estos también están relacionados con la forma en la que se percibe el estímulo y con la forma en la que se da la respuesta emocional. Parece un poco complicado explicado de esa forma, pero en realidad es bastante sencillo. Simplemente, básicamente, estamos diciendo de que los tres elementos, la percepción, la respuesta fisiológica y nuestra, digamos, la percepción de la emoción, son elementos que están relacionados los tres entre sí. No es ni cadena, no es ni división de sensaciones, sino que los tres, digamos, están en un como círculo estimulándose mutuamente. Eso es como, en forma resumida, podríamos decir eso. Lo cual nos lleva a la expresión de las emociones, a cómo nuestro organismo expresa estas emociones. En base a muchos estudios se ha dicho que existen las emociones básicas y las emociones las emociones primarias, y existen también las emociones secundarias. Nos vamos a enfocar en las 6 emociones básicas: el miedo, la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza y el asco. Y vamos a empezar a hablar pues del miedo. El miedo es uno de las emociones que más se ha logrado investigar, porque es, digamos, la que es más fácil de cuantificar o de percibir. Bueno, es también la más primitiva de todas las reacciones y se da frente a la amenaza del daño o muerte. Es como un sensor que nos avisa del riesgo vital y tiene su propia respuesta fisiológica generada en la amígdala y el hipotálamo, y es una activación simpática que produce el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la conductividad de la piel, aumento de la tensión muscular, aumento de la sudoración. Hay una alteración en la función respiratoria, tendemos a respirar más rápido, como vimos arriba. Hay trastornos gástricos, de ahí que hay mucha gente se hagan los pantalones cuando hay una situación de miedo y se queda en la boca. Entonces vemos todas estas situaciones como la respuesta fisiológica. Ustedes ven acá, y vamos a ir viendo más adelante, un patrón. Pasamos a la emoción de la alegría. Generalmente es una vivencia o una experiencia positiva, placentera, reforzante, que se acompaña de sentimientos de placer, confort y bienestar. La mente y el cuerpo se hallan en un equilibrio, posibilitando una sensación de relajación y un incremento en la autoestima. La alegría genera el siguiente patrón de respuesta fisiológica. Hay una disminución de la frecuencia cardíaca, una activación del músculo cigomático, produciendo una elevación de la comisura de la boca, una sonrisa, una gran actividad motora, un aumento de la tensión muscular, y si hay risas hay cambios hormonales también acompañantes.
produce la apertura de ojos y boca y se da el aparecimiento de la risa o de la sonrisa. El siguiente emoción es la sorpresa. Y generará sorpresa en ustedes esta diapositiva seguramente, porque si ustedes han notado ya hay un patrón en estas diapositivas. Pues he usado los elementos de la película, los personajes de la película intensamente para ejemplificar las emociones que estoy hablando. Como les dije al principio de la clase, vamos a utilizar los personajes de esta película, que creo que ya la han visto casi todos, y si no la han visto deberían de verla, porque aparte de que es divertida, van a ver ustedes elementos bastante interesantes que hemos hablado en esta clase. Pero bueno, si ustedes han visto la película, han notado de que solo aparecen 5 emociones, no aparece la emoción de la sorpresa, y que cada personaje representa a una emoción primaria. ¿Por qué no aparece la sorpresa? Bueno, pues sorpresa. Resulta que la sorpresa, algunos investigadores no la consideran una emoción primaria. Entonces, probablemente los consultores que dieron la información, psicólogos que dieron la información a los escritores, los productores de la película, pues no tomaban en cuenta la sorpresa. De ahí que no tenga su personaje y este diapositivo esté tan triste. Pero básicamente la sorpresa se produce frente a una situación imprevista, novedosa o extraña, la cual hace que todos los procesos psicológicos se dediquen a procesarla. Los autores, como les decía, cuestionan que sea en sí una emoción, y más se trata como una reacción emocional neutra. Y como característica muy importante de la sorpresa, y esto quiero que les quede claro, es que la sorpresa es la emoción más breve de todas. Ustedes pueden durar mucho tiempo con alegría, con ira, con asco, pero no pueden pasar mucho tiempo sorprendidos, porque obviamente una vez se procesa la sorpresa, pues ya no es sorpresa. Nadie se sorprende todos los días por las mismas cosas, o sí, ¿verdad que no? Ok. Entonces, una vez claro ese elemento, pasamos a la siguiente emoción. Hunger, ira, está basada en la idea de que hemos sido indignamente ofendidos, y eso nos va a producir una sensación de dolor y un deseo de venganza. ¿Qué desencadena la ira en la mayoría de personas? Bueno, una sensación de injusticia, una frustración y el valorar un evento como algo doloroso. ¿Para qué sirve la ira? Pues está relacionada, por ser uno de los elementos, de las emociones más antiguas, con la protección y defensa de la integridad propia, de la descendencia, de nuestra descendencia y de nuestros bienes y posesiones. También nos sirve para defender nuestras creencias y nuestros juicios y valores. Función de comunicación social, para entender cómo nos sentimos, y prepara al organismo para iniciar y mantener intensos niveles de activación focalizada y dirigida a un objetivo. Es decir, nos prepara para la pelea. Y una función psicológica, pues, es un mecanismo de autoprotección, puesto que hay unas personas que a veces, y ustedes van a conocer personas así, o tal vez ya las conozcan, o quizás ustedes sean una de este tipo de personas, que cuando se ven amenazados, cuando se ven arrinconados, se enojan. Es el clásico que el que pide prestado y usted le cobra y se enoja, y ya no le hablan a uno y así resuelven todo. Pues es una forma brusca y burda de decirlo, pero es así. Autoprotección. ¿Cuál es la respuesta fisiológica de la ira? Bueno, hay un aumento de la actividad del sistema simpático, que se va a expresar en un aumento de la frecuencia cardíaca, en un aumento de la presión arterial, en aumento de la tensión muscular, aumenta el color en el rostro, hay un incremento de las secreciones de catecolaminas y hay un aumento de la temperatura periférica alta. Todo se va para arriba. La siguiente emoción es la tristeza. La valoración de la tristeza está relacionada con la pérdida o el fracaso actual
o posible, es decir, futuro o probable. Fracaso de una pérdida de una meta valiosa, ya sea un objetivo o una persona. También puede aparecer cuando una persona cercana tiene una pérdida, es decir, nos sentimos tristes por empatía. Puede cubrir experiencias del pasado, presente y futuro, es decir, nos podemos poner tristes por lo que pasó, por lo que está pasando, por lo que podría pasar. ¿Cuáles son las funciones de la tristeza? Y esto es algo que me gustaría que se detuvieran a reflexionarlo por un momento. Muchas personas tratan de evadir este sentimiento y lo consideran como un efecto secundario, como un efecto adverso que debe de evitarse a toda costa. Y discúlpenme que les traiga como ejemplo una película de Disney, pero para los que han visto la película Inside Out, recordarán en la parte en la que el personaje que representa la alegría, Joy, trata constantemente de sacar una sonrisa a Sadness, a la tristeza, de hacerla feliz, y trata a toda costa de que ella presente estos cambios, este cambio de conducta, se podría decir. Entonces, pues las funciones de la tristeza presenta más que todo una función de tipo adaptativa, es decir, para incorporarnos en el sistema, adaptarnos. También tiene una función de tipo connotación social, es decir, para dar un mensaje, para dar a entender cómo nos sentimos, incluso como una forma de pedir ayuda, lo cual aumenta la cohesión social y el altruismo en las personas a nuestro alrededor. Y tal vez la característica más importante y la menos valorada de la tristeza es que nos permite una introspección más profunda. A veces es a partir de ahí cuando surge, digamos, lo mejor de nosotros, cuando decidimos esa autoevaluación freudiana, de irnos en lo más profundo de nuestro ser, en esos momentos tristes, para luego pues resurgir con más energía. Para decirlo de una forma poética, ustedes me entienden. Entonces, ¿cuáles son las características fisiológicas de la tristeza? Pues hay un incremento funcional en el sistema simpático, lo que se va a ver reflejado con aumento en la conductividad de la piel, aumenta la amplitud y la frecuencia de respuestas no específicas, hay un leve incremento en la frecuencia cardíaca y disminuye el tono muscular. La conducta motora y expresiva está orientada hacia abajo, especialmente con las comisuras de la boca, y a veces hay una apatía motora y abandono conductual. También se presentan este tipo de características. La siguiente emoción pues es el asco. El asco es una marcada aversión producida por algo fuertemente desagradable o repugnante e implica una respuesta de rechazo. Generalmente desde la época de Darwin se ha caracterizado, se ha considerado que es una emoción básica porque es una emoción que nos protege, aunque ustedes no lo crean, nos ayuda a evitar las cosas que son potencialmente dañinas. Prepara al organismo para alejarse de condiciones ambientales potencialmente dañinas, como les decía, potenciabiliza hábitos saludables y tiene una función social que pues previene a otros de otras situaciones, ¿verdad? Por eso que se ve que el personaje así un poco que picky, por decir una palabra. En cuanto a la fisiología del asco, hay una sensación fisiológica muy patente, o sea, es una emoción bastante fuerte, una elevación moderada de la frecuencia cardíaca, elevación moderada de la conductividad de la piel, hay variaciones en cuanto al volumen sanguíneo, hay posiblemente una respuesta parasimpática, una elevación de la tensión muscular y aumenta la frecuencia respiratoria, junto a un aumento de la actividad cerebral en el hemisferio derecho. Ahora bien, ustedes como habrán notado, si han puesto atención, habrán notado que los patrones fisiológicos producto de la respuesta emocional autónoma en cada emoción son muy similares. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la conductividad de la
piel, aumento de la frecuencia respiratoria. No son patrones distintos como ustedes podrán observar. Y hago esta aclaración porque si ustedes revisan las teorías anteriores, decían de que la respuesta emocional, la respuesta fisiológica autónoma, era una respuesta distinta para cada emoción. Y ustedes están viendo acá que no, que realmente son patrones muy similares, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que, que por ejemplo, una respuesta emocional es dada, el cerebro la interpreta porque la respuesta física es exacta o es distinta a otra. No, si ustedes se fijan son muy similares. ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, pues que esos patrones son similares, pero es el contexto, nuestra mente, nuestra racionalización la que le da sentimiento, porque, por ejemplo, no es lo mismo, imagínense ustedes están en un cuarto oscuro, solos, en la noche, viendo una película de terror y de pronto sienten una mano en su hombro, empieza una frecuencia cardíaca aumentada, un aumento de frecuencia respiratoria, probablemente un aumento de la vasodilatación y un aumento de la tensión muscular y probablemente salgan corriendo. Puede haber también una alteración gástrica produciendo que se hagan en sus pantalones o en sus faldas. Y eso pues se entendería como miedo. Ahora bien, si ustedes están en un lugar digamos agradable, en compañía de una persona, en compañía de una persona que le es muy agradable, que le es muy querida, una comida rica, una música tranquila y esa persona viene y le toca la mano, usted va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractibilidad muscular, va a tener también una redistribución del flujo sanguíneo, un aumento de la conductividad de la piel, probablemente trastornos gastrointestinales que le hagan sentir mariposas en el estómago, pero no siente miedo, siente emoción, probablemente se sienta feliz. ¿Ven a lo que me refiero? Quien le da el carácter a la emoción es la parte racional, la parte de la neocorteza, la parte cerebral, puesto que la respuesta fisiológica pues tienden a ser muy similares. Entonces esto explica lo que les quería decir en un principio, es realmente la mente. La parte racional muy importante, juega un papel muy importante en las emociones, por eso no se pueden separar. Por eso les decía yo a algunos en las respuestas de los comentarios del foro que es una como trampa decir que se puede ser racional y no ser emocional, o se puede ser emocional y no ser racional, porque realmente son cuestiones que están muy ligadas a nivel fisiológico, como hemos podido ver. Ahora bien, ustedes me dirán, pero ¿de qué nos sirve saber todo esto? ¿De qué nos sirve saber estos patrones fisiológicos de las emociones? Bueno, la forma más práctica de hacerlos, de utilizarlos, de llevarlos a la vida real, pues es con el uso del polígrafo. Para todos aquellos que ya se han realizado una prueba de polígrafo por diferentes causas, motivos, razones o circunstancias, sabrán que lo que hacen es tomarle distintas constantes vitales y todo eso se verifica en base a patrones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la poligrafía es nada más que un método basado en índices del sistema neurovegetativo de las emociones que se utilizan en los interrogatorios para inferir la verdad en respuestas del sujeto. La verdad, aunque se llame realmente un detector de mentiras, la verdad es que no es un detector de mentiras. Lo que detecta el polígrafo son emociones. Es decir, si ustedes ven a la señorita modelo que ustedes ven acá, ustedes ven unos elementos que miden la frecuencia respiratoria, miden la conductividad de la piel, miden la frecuencia cardíaca, miden la presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que mide es la respuesta del organismo, asumiendo que
una mentira puede provocar una emoción. Entonces lo que hace el polígrafo es detectar una emoción. Cuando uno dice la verdad, pues está sereno y tranquilo. En consecuencia, probablemente resulte más difícil detectar mentiras en la vida real que en los experimentos, precisamente porque lo que hace esta cosa es detectar emociones, respuestas emocionales autónomas, para ser más exacto. Eso es lo que hace un polígrafo. Recoge las respuestas emocionales autónomas del organismo y las compara con unos índices ya preestablecidos para poder así detectar alteraciones, suponiendo que una persona que miente presenta emociones aumentadas. Entonces, el método habitual de interrogatorio sigue la técnica de las preguntas de control. La respuesta fisiológica a la pregunta clave, por ejemplo, ¿se ha usted robado algo?, se compara con las respuestas ante preguntas control, es decir, preguntas en las que ya se sabe la respuesta, como por ejemplo, ¿ha estado usted preso alguna vez? Entonces se comparan las dos reacciones, sabiendo que una pregunta es correcta, si en la otra presenta alteraciones, se asume que está mintiendo. Por supuesto que la mentira se relacionará con una mayor actividad simpática, como lo habíamos visto. El detalle es que el índice medio de éxito en varios estudios de simulacro de delito en los que se ha empleado la técnica de la pregunta control es alrededor del 80%, lo cual genera todavía muchas dudas. En situaciones reales, preguntas como ¿usted se ha robado algo?, probablemente provoque una reacción en todos los sospechosos, independientemente de que sean culpables o inocentes, lo que hace difícil detectar el engaño. Muchas personas, ustedes habrán escuchado, se ponen nerviosos con un detector de mentiras, aunque ellos nunca hayan hecho nada. Tan solo el hecho de la presión los pone nerviosos. Entonces todas las preguntas salen alteradas y queda casi como a decisión del observador hacer el pase o no, porque si está nervioso todo está alterado. Entonces eso es lo que provoca, digamos, el error del sesgo en este tipo de pruebas, por lo que se han creado distintas técnicas para mejorar esto. Una de esos es el investigador Lincoln creó la técnica del conocimiento de la culpabilidad. En esta técnica debe haber una información específica relacionada con el delito que solamente sepa la persona culpable. Y en lugar de tratar de sorprender al sospechoso mintiendo, lo que hace el evaluador simplemente es comprobar la reacción del sospechoso ante una lista de detalles reales e inventados del delito en cuestión. Entonces, las personas inocentes, puesto que no saben nada del delito, reaccionarán ante todos los detalles de la misma forma, mientras que el culpable reaccionará diferencialmente al escuchar ese detalle que solo él conoce, ¿verdad? Es como, o sea, si ustedes leyeron el libro, recordarán el experimento en el que se pone un grupo de personas a fingir un delito. Están todos pendientes de una señora que está sentada en una banca. Luego la señora se va, se levanta y por un momento y deja el bolso en la banca. Entonces estos ladrones de mentiras toman el bolso, sacan el dinero, los documentos, y el bolso lo esconden en un ropero, digamos así, en un depósito, en un ropero. Luego se ponen a todos los sospechosos, a los que se les va a hacer la prueba y a los que realmente cometieron el delito y a personas que no tuvieron nada que ver, y se les empieza a preguntar: ¿sabía usted que el bolso era rojo? ¿Sabía usted que el bolso lo encontramos tirado en el agua? ¿O cree usted que lo encontramos en el ropero? Entonces, de esa forma, los que habían participado en el delito fingido, pues sabían que el bolso estaba en el ropero, y cuando escucharon eso hubo una emoción y el polígrafo lo detectó. En cambio, las personas que no participaron en el delito, cuando les decían que el bolso había aparecido en el ropero, pues reaccionaban de forma indiferente, pues, igual que en todo, porque igual ellos no sabían nada. Así que esa es como que la mejor forma de utilizar estos elementos. Pero todo esto se vuelve más complicado con el uso de las contramedidas mentales,
que son técnicas conductuales que utilizan las personas para vencer un polígrafo. Existen también contramedidas farmacológicas, pero las mentales, o sea, las conductuales, son, digamos, las más difíciles de detectar, e incluso la persona encargada del polígrafo tiene que tener un conocimiento muy especial para poder detectar estas contramedidas mentales, que son muy variadas, desde, por ejemplo, técnicas de meditación en la cual una persona se abstrae completamente y se vuelve totalmente plano. Recordemos que la conciencia es capaz de inferir en las respuestas emocionales autónomas, como vimos en unas diapositivas anteriormente. Existen también técnicas como infligirse dolor constantemente durante toda la prueba, y eso obviamente altera el resultado y es imposible saber qué es verdad y qué es mentira. Y así otro tipo de pruebas, otro tipo de que son, esas son, digamos, las contramedidas mentales más comunes con las que se podría vencer un polígrafo y a un entrevistador que no esté entrenado correctamente en detectar contramedidas mentales. Entonces, como vemos, sí se puede vencer un polígrafo, pero lleva práctica, lleva un poco de ensayo y acierto y entrenamiento, básicamente, para poder tener la capacidad de autorrelajación y la capacidad de desconcentración y la capacidad, como le digo, de autoinfligirse dolor sin que otras personas se den cuenta. Eso se hace, digamos, presionando la uña contra la yema de los dedos. Algunos usan chinchetas en la suela de los zapatos y están constantemente presionando el pulgar sobre la chincheta del zapato para provocarse dolor. Hay distintos tipos de técnicas utilizadas durante mucho tiempo. Entonces, para resumir, lo importante de esta clase son los conceptos: qué es pensamiento, qué es sensación, qué es emoción, qué es un sentimiento, cómo estos están relacionados, cómo se ha teorizado durante todos estos años acerca de cómo es que se forman las emociones, desde Darwin, que decía que eran procesos evolutivos, hasta las teorías modernas que hablan de que tanto la respuesta vegetativa, la respuesta fisiológica, como la respuesta racional están íntimamente relacionados con el estímulo, y estos a su vez generan una especie de bucle, un ciclo, hasta pues conocer cuáles son nuestras emociones básicas, las emociones primarias, ¿no? La alegría, el miedo, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa, y cómo estos distintas emociones presentan patrones fisiológicos establecidos, pero que, como hemos podido ver, no son patrones específicos o patrones únicos o patrones así muy diferenciados unos de otros, pero que sí existen, que pueden ser medidos y cuantificados, y esa es la base de un objeto tan cotidiano y tan usado durante tanto tiempo como lo es el polígrafo, o mal llamado detector de mentiras, porque recordemos que en realidad es un detector de emociones. Así que en 2 minutos es más o menos el resumen de toda la clase. Ténganlo muy en cuenta. Quería nada más recordarles pues que entramos en un periodo de pausa educativa. Esta sería la primera clase. La siguiente clase sería hasta el sábado 8 de agosto. Vamos a hablar acerca de la respuesta conductual. Voy a tratar de hacer la clase un poco más dinámica. Probablemente vaya a ser una sesión en vivo. Así que, bueno, esos detalles los vamos a ir afinando durante la semana, pero se los voy diciendo para que vayan viendo la posibilidad de conectarse, porque sí va a ser una clase un poco interactiva, o por lo menos eso es lo que espero. Voy a tratar de hacerlo de esa forma. Así que me gustaría que me dejaran algunos comentarios en la página de Facebook, qué tan posible es para ustedes conectarse el próximo sábado 8 de agosto a la hora en la que tenemos programada la clase de psicofisiología, para hacer esta clase, ¿no? Ya veríamos si lo haríamos por Zoom o por la plataforma, pero quiero saber qué tan
factibles para ustedes estar conectados durante por lo menos lo que dura esta clase, hora, hora y media. Quiero saber qué me dicen, quiero saber cómo puedan, si pueden hacerlo o si no, para irla programando, ¿ok? Bueno, sin nada más que agregar por el momento, no les voy a dejar tarea para esta actividad, solamente voy a dejar el foro abierto en la plataforma para sus dudas, comentarios, todo aquello que no les haya quedado claro acerca de esta clase. Yo sé que al principio hay algunos conceptos que son un poco, tal vez, digamos, que se podrían malinterpretar porque eso se usan cotidianamente, pero ya hemos visto de que no, que tienen su significado y su valor y tienen su concepto bastante claro. Solo es cuestión de ordenar un poco la mente y de tener un seguimiento, digamos, lineal de todos estos conceptos, de todos estos temas. Y nada más, chicos y chicas, nos leemos en el foro. Se cuidan, por favor, mantengan su sana distancia, usen protección y nos vemos pronto. Bye.